Hola, mi nombre es Edwin Zúñiga. Estoy llevando en la UNED el curso de Historia y Filosofía de las Matemáticas con el profesor Hernán Víquez Céspedes. Y esta es parte de mi trabajo final. Vamos a estudiar cómo hacían los antiguos griegos para encontrar un punto que estuviera al otro lado de una recta y que formara el segmento, fuera perpendicular con la recta y que además el punto de intersección hiciera que el segmento se dividiera en dos partes de la misma longitud, con solo dos instrumentos, que eran los que usaba Euclides en aquella época, hace 2300 años. La regla sin graduar, es decir, aquí no hay centímetros ni milímetros, y el compás, que sirve para fijar una distancia y por supuesto también para hacer circunferencias. Entonces vamos a empezar por aquí, por favor, para explicar eso. En este papel vamos a dibujar una recta cualquiera. Ven, es una regla sin graduar. Ahí está. Y vamos a dibujar un punto exterior a ella. Digamos aquí. Entonces nuestra tarea es, vamos a llamar a este punto, digamos A. Encontrar otro punto que llamemos B, de tal manera que cuando yo haga ese otro punto y marque el segmento AB, entonces ese segmento sea perpendicular a esta recta. Y que además ese segmento que va a cortar la recta en otro punto intermedio, de tal manera que A con ese punto intermedio tenga la misma medida que del punto intermedio a B. Entonces, para eso, vamos a escoger un punto cualquiera aquí en la recta, digamos este. Llamémoslo P. Y con el compás vamos a ajustarlo para que coincida con los puntos A y P, como ven ustedes aquí. Ahí está. Esta distancia que quedó en el compás es exactamente la que hay entre A y P. Ahí está. Ahí se puede ver. Entonces, partiendo de A, vamos a trazar aquí un segmento de la circunferencia en la recta y vamos a marcar ese punto a donde se intersecaron. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vamos a llamar a este punto punto Q. ¿Qué va a ocurrir? Como lo hicimos con el compás, va a ocurrir que este segmento necesariamente va a tener la misma medida que este segmento. Ahora, con el mismo compás, con la misma medida, vamos a trazar dos secciones de circunferencia. Ahí tenemos la misma medida, una para acá y la otra para acá. Y marcamos el punto donde se corta. Vamos a suponer que tal vez ese es el punto B que buscamos. Pero como lo hicimos con la misma medida del compás, también va a ocurrir que el segmento BP tiene la misma medida que los dos anteriores. Y es el segmento QB también. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, vamos a hacer acá. Vamos a atravesar para hacer el segmento AB. Ahí está. Observen ustedes que en el triángulo AQP es isósceles porque tiene dos lados congruentes. Por lo tanto, este ángulo, llamémoslo alfa, tiene que medir lo mismo que este. Por eso también lo llamamos alfa. Y también el triángulo PBQ es isósceles. Y ocurre que el triángulo PBQ es congruente con el triángulo PAQ por el criterio de lado, lado, lado. Este lado es congruente con este lado es congruente con y este lado es común a ambos. Como los triángulos son congruentes, se concluye que los ángulos correspondientes son congruentes. Por lo tanto, este angulito de aquí también va a medir alfa y este angulito de aquí también va a medir alfa.
Por un razonamiento similar, pero observando esta línea, se obtiene que el triángulo APB es congruente con el triángulo AQB. Y como son isósceles, resulta ser que este ángulo de acá, que llamaremos beta, es congruente con este. Por eso también lo llamamos beta. Igual este tiene que ser el mismo valor que este por ser este triángulo isósceles y que este por ser congruente este triángulo con este. Ahí está. ¿Qué más podemos saber? Vamos a fijarnos en este ángulo que está acá. Vamos a llamarlo gamma. Vamos a llamarlo gamma. Resulta ser que este triángulo, el triángulo, vamos a llamar a este punto de centro aquí, punto M. El triángulo APM, vamos a ver, un momentito. Vamos a ver cómo era aquí. Tengo este lado igual a este. Ya, sí. El triángulo APM le falta gamma para ser 180. Por lo tanto, al triángulo AQM también le falta gamma, porque tienen alfa y beta y alfa y beta. Quiere decir que este otro ángulo también vale gamma. Porque a los dos tienen alfa y beta, entonces este tiene que medir lo mismo que este. Ahora, ¿qué más ocurre? Que resulta que si sumamos estos dos, voy a tener gamma más gamma, que es igual a 2 gamma, va a tener que ser igual a 180, porque gamma y gamma son ángulos suplementarios por formar entre los dos la línea recta. Esto tiene que ser igual a 180. Por lo tanto, gamma es igual a 90. Excelente, ya demostramos que este ángulo es ángulo recto y por lo tanto el segmento AB es perpendicular a nuestra recta. Y por consiguiente, necesariamente, este también es ángulo recto y estos también. Esa es la primera parte. Y lo otro es que vamos a tener aquí este lado congruente con este lado común a estos dos triángulos y este ángulo igual a este. Entonces, por el criterio lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, resulta que este triángulo es congruente con este y entonces esta medida mide lo mismo que esta. O sea, esto que lo voy a marcar con una X, AM, tiene la misma medida que MB. Entonces, con eso terminamos y para concluir y para hacerlo como en limpio, concluimos que el punto A y el punto B forman un segmento que tiene ángulo recto con la recta L y que además está dividido en dos partes iguales, AM y MP. Con esta técnica de regla no graduada y compás es que trabajaban los antiguos griegos. Y ahora vamos a llevar esta técnica, pero a usarla con un software moderno, con un software que se llama GeoGebra, para hacer algo similar y ver cómo lo podemos aplicar para encontrar la gráfica de la función inversa de una función dada. Enseguida seguimos. Bueno, ahora sí, vamos a continuar con la aplicación de lo que vimos, pero usando el programa GeoGebra. Entonces, como ven ustedes, aquí estoy en Google, ¿verdad? En un buscador y buscamos GeoGebra. Bueno, aquí lo tenía. Y usamos GeoGebra clásico. Ahí está. Entonces vamos a irnos para acá. Cerramos aquí. Ven, corremos aquí los ejes.
Y aquí vamos a poner con vista, barra de entrada, para poder poner una función. Aquí abajo donde dice entrada vamos a poner nuestra función f de x igual 1/3, perdón, 1/3 de x más 2. Ahí está. Esa línea que se ve acá es la gráfica de la función que está escrita aquí a la izquierda. F de x igual 1/3 de x más 2. Y resulta que nos piden encontrar la gráfica de la función inversa de esta función. Resulta ser que la gráfica de la función inversa siempre es una reflexión de la gráfica de la función original con respecto a otra gráfica que es la de la función identidad. Entonces vamos a representar la gráfica de la función identidad. Aquí vamos. La gráfica, estoy poniendo la fórmula, el criterio de la función identidad aquí abajito, en la esquina inferior izquierda, g de x, ¿verdad? Acá, igual x. Entonces, se nos dibujó una segunda recta. Vamos a ponerla con otro formato. Para que no nos enrede mucho. Aquí en estilo, escogemos estilo del trazo y le ponemos esta, punteadita. Ahí está. Entonces, esta línea continua es nuestra función original y esta punteadita es... mira, no me sale igual que... Esta punteadita es la función identidad. Ahora vamos a escoger, dijimos que la gráfica de la inversa es una reflexión de la gráfica de la función que nos dan con respecto a la gráfica de la función identidad. Entonces, para hacer esa reflexión, vamos a usar lo que vimos en el segmento anterior. Vamos a encontrar un punto que sea un reflejo de un punto cualquiera de la recta original con respecto a la gráfica de la función identidad. Entonces, vamos a marcar un punto cualquiera en la función original. Un punto cualquiera. Ahí está. Se denominó A. Bueno, dio la casualidad de que quedó 6,4, como se ve aquí a la izquierda. Ahí está. Y en la función identidad marcamos otro punto, digamos este, B. Ahora vamos a dibujar un círculo. Vean que me traslado aquí al comando de circunferencias y escogemos centro y punto. Entonces, una circunferencia con centro en A y que pase por B. Ahí está marcada. Todos esos puntos de la circunferencia están a la misma distancia de A. Ahora vamos a encontrar el punto aquí donde se interseca la circunferencia con la gráfica de la función identidad. Para eso damos el comando que está acá, que se llama intersección, y escogemos la circunferencia y la gráfica de la función identidad. Ahí está. Entonces nos da dos puntos. Este punto D, que ya estaba, y este otro punto C, acá. Desde A hasta D hay la misma distancia que desde A hasta C. Vamos a marcar, bueno, tal vez todavía no, vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer una circunferencia que tenga centro en D y que pase por A, ahí está, y una circunferencia más que tenga centro en C y que pase por A. Todas esas circunferencias tienen el mismo radio, porque partieron de A
con D, ¿verdad? Aquí de A con D es la primera circunferencia, y luego esta tiene el mismo radio que era de D a A, y esta también tiene el mismo radio porque era de C a A, que es el mismo radio que de A a D. Pues bien, entonces el punto donde se intersecan las circunferencias, vamos a encontrarlos. La circunferencia, las dos últimas, esta con esta, van a ser los puntos E, que ya lo teníamos, y F. Esos son los puntos que encontramos antes cuando hicimos el segmento con regla no graduada y compás. De hecho, aquí podemos dibujar el segmento que va de E a F. Ahora voy a ocultar las circunferencias como para más claridad. Incluso este punto C se puede ocultar y también el punto D. Un momento, disculpen. Ahí. Y también el punto D. Lo ocultamos. El B también. Listo. Ahí está. Entonces ya sabemos que el punto F es la reflexión del punto E, tomando como eje de simetría la gráfica, perdón, es que no, lo veo diferente que en la computadora. El punto F es la reflexión del punto E, tomando como eje de simetría la gráfica de la función identidad. ¿Verdad? Aquí tenemos ángulo de 90 y este punto de intersección a F hay la misma medida que de este punto a E. De hecho, vamos a comprobarlo rápidamente. Vamos a poner la intersección del segmento con la otra línea y nos da este punto G, este. Y vamos a poner la opción aquí de medidas. Vamos a medir la distancia. Vean, la distancia de F a G, 1,41. Y la distancia de G a E, 1,41. Ahora vamos a medir los ángulos. Vamos a poner un puntito aquí cualquiera. Vamos a ver. Digamos este. Y vamos a medir el ángulo que hay entre el segmento y la recta. Y la recta de la función identidad. Vean ustedes, un ángulo de 90. Como habíamos previsto cuando hicimos nuestro ejercicio con la regla no graduada y compás. Bueno, me voy a devolver aquí para quitar esas figuras. Listo. Haciendo algo similar, pero voy a hacerlo un poquito más rápido. Voy a escoger otro punto, también en la recta de la función original. Digamos, puede ser este punto. Y un punto cualquiera de nuevo en la recta de la función identidad. Digamos este. Este. Hacemos de nuevo las circunferencias. Aquí y acá. Encontramos las intersecciones. Acá y acá. ¿Verdad? Aquí están las dos intersecciones. Y ahora hacemos las otras dos circunferencias. Acá y acá. Y J con G. Y ahora pedimos las intersecciones de las últimas dos circunferencias. Esta circunferencia y
esta circunferencia. Entonces, este punto L, es la reflexión de este punto K, acá, que está aquí. Vamos a ocultar las circunferencias. Y algunos puntos que no son necesarios de visualizar. Vamos a ver. Creo que este I no es necesario. Ni el J. El H creo que tampoco. Vamos a ocultarlo. El N. Listo. Y por acá el N que está por acá. Y ahí están. Podemos dibujar el segmento KL. Aquí está. Que igual que en el anterior, cumple con que este segmento KL hace ángulo de 90 con la gráfica de la función identidad y además dista, el punto K dista lo mismo de la gráfica de la función identidad de lo que dista el punto L de esa gráfica de la función identidad. Entonces ya tenemos dos puntos, el punto F y el punto L, que sabemos que pertenecen a la gráfica de la función inversa, porque ambos son una reflexión de puntos de la gráfica de la función original con respecto a la gráfica de la función identidad. Para hacer toda la gráfica de la función inversa, tendríamos que hacer ese trabajo, en principio, para los infinitos puntos que componen la gráfica de la función original dada. Pero eso no es necesario, porque también, como nos decía Euclides desde hace 2300 años, con dos puntos se define una única recta. Entonces, con solo tener el punto F y el punto L, podemos construir la gráfica de la función inversa de la función original. Vamos a hacerlo. Vamos a escoger aquí arriba el comando recta y entonces nos vamos a ir ahí a que nos dibuje una recta que pase por F y por L. Ahí está. Esta recta que pasa por F y por L es la gráfica de la, que pasa por F y por L es la gráfica de la función inversa de la función, de la gráfica de la función original. Observen ustedes cómo la gráfica de la función identidad, que es la línea punteada, parece un espejo, ¿verdad? Parece un espejo que es donde, de tal manera que la gráfica de la función inversa se refleja, si este es el espejo, está reflejando la gráfica de la función original. A medida que aquí nos alejamos hacia valores positivos mayores, también aquí la gráfica de la inversa se va alejando de la gráfica de la función identidad, como la de la original también se aleja de la gráfica de la función identidad. Bueno, lo que quería decirles, por último, es que también GeoGebra, podemos hacer con GeoGebra directamente. Es un programa tan potente que nos permite, sin necesidad de pasar por esto, hacer la gráfica de la inversa. Simplemente nos vamos aquí a entrada y digitamos ahí, observen ustedes, inversa, ¿verdad? Hemos digitado abajo la palabra inversa y aquí arriba nos da varias opciones, inversa de una matriz, inversa de una función, y esa es la que vamos a utilizar. Entonces, abajo escribimos inversa de f y damos enter. Ya está. ¿Por qué no vemos otra recta? Porque precisamente es la que habíamos hecho antes, entonces la recta hecha así en forma automática cayó encima de la que teníamos antes. Y para comprobarlo,
observen ustedes que vamos a ir aquí, donde habíamos definido la recta, y la vamos a ocultar para ver qué pasa. La vamos a ocultar. Listo. Ya no se ve. Pero se sigue viendo otra. Aquí se sigue viendo otra. ¿Cuál es la que estamos viendo? La que construimos usando el comando inversa. Coinciden las rectas. Voy a quitar la del comando inversa. Ahora no hay ninguna. Y voy a poner la que hicimos con 2 puntos. Ahí está. Pero están en el mismo sitio. Son la misma recta, de hecho. Incluso, vamos a poner las dos. Incluso, esta fórmula que está aquí, que es cuando construimos la recta, si se despejara la y, se obtendría el criterio de la inversa, que es el que vemos aquí abajo. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su interés y de su utilidad lo que vimos y ver cómo está relacionado todavía en nuestros días las matemáticas de la Grecia antigua y cómo estos programas tan útiles y tan potentes pueden ser utilizados con mucho provecho. Nos vemos. Muchas gracias.